quién fue Carlos Manuel de Céspedes, quién es la persona que los españoles mataron aquí. ¿Qué pasó el 27 de febrero hace 151 años? Este monumento es un monumento muy simbólico, pero en ese pueblo hay más monumentos a hacer. Porque hay una escuela multigrado que tiene 5 pioneros, con su computadora, con todo su equipamiento. Hay un consultorio con un médico y un enfermero jóvenes. Esos son también 2 símbolos importantes a Céspedes y a la historia. Y estamos honrando a quien cayó defendiendo la libertad con sus últimas balas. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Bueno, el saludo y también la bienvenida en nombre del pueblo de Tercer Frente a este lugar histórico. Estamos nuevamente en una mañana en una loma del oriente cubano y con nosotros Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario de nuestro Comité Central del Partido y presidente de la República. Queremos, como hemos hecho, secretario, habitualmente comenzar para también ubicarnos en dónde estamos, la referencia que tenemos. Invitamos siempre, y hoy la oportunidad yo creo que es de lujo, está con nosotros, y por eso traigo también su libro, el profe Rafael Acosta Arriba, miembro de la Academia de Historia de Cuba, investigador, un cepediano profundo, que nos va a trasladar, estoy seguro, a la historia y nos va, por supuesto, a colocar delante del padre de la patria. Tiene usted la palabra. Rafael es un profundo cespediano, una de las personas que más ha estudiado a Céspedes en Cuba. Rafael, cuando era más joven, vino aquí, hizo lo mismo que ustedes hicieron anoche, acampó aquí para nutrirse de la historia que se siente aquí en San Lorenzo. Y reflexionó toda la noche, como él lo cuenta en el prólogo de su libro, y después de eso nació un libro como este, que es un libro fundamental, que tenemos que leer, que tenemos que estudiar, que sirve de referente para conocer a quién fue el padre de la patria. Alguien que nos enseñó la importancia de la independencia. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy aquí, pero yo lo que quiero decirle es que es un lujo poder contar con Rafael para este encuentro con la historia, para este homenaje a Céspedes, y agradecerle a Rafael
que haya tenido la gentileza de dedicar una parte de su tiempo a estar con nosotros aquí en este lugar. Bueno, presidente, yo soy el que tengo que agradecer. Se lo dije a Maridé, porque esta es la cuarta vez que vengo a San Lorenzo y realmente cada vez que vengo aquí es una experiencia importante para mí. A ver, vamos a escoger los temas. Yo creo que lo primero que tenemos que saber es quién fue Carlos Manuel de Céspedes, quién es la persona que los españoles mataron aquí en un enfrentamiento totalmente desigual de una tropa élite del ejército español, el batallón Cazadores de San Quintín, y un hombre solo con un revólver de 5 tiros enfrentado a estos militares españoles. Céspedes, hoy todo el mundo lo conoce como el padre de la patria, pero en aquel momento era el expresidente de la República en armas, había sido depuesto, había sido quitado de su cargo por la Cámara de Representantes con apoyo de militares del general de las tropas del general Calixto García, y después había sido lanzado a la cuneta de la guerra. Estuvo deambulando con la Cámara de Representantes un tiempo. Él insistió en zafarse de ese vínculo y finalmente lo dejaron libre, lo dejaron marchar. Le habían quitado los ayudantes, los secretarios, los asistentes y se convirtió Carlos Manuel de Céspedes en un hombre solitario, un hombre que empezó a rumiar las cosas que estaba viendo del nuevo gobierno que no le gustaban y que las fue poniendo todas, las fue registrando en sus diarios y en sus cartas. Hay un libro que se llama El Diario Perdido, que yo recomiendo la lectura a todos los cubanos, con más razón a los jóvenes cubanos. Porque ese libro, yo digo siempre que es como el libro de la formación de la patria. El libro El Diario Perdido, que no es más que los 2 cuadernos que llevaba Céspedes, que tenía aquí en San Lorenzo cuando asaltaron los españoles y que fue requisado por los militares españoles. Después tuvo un curso bastante incierto hasta que Julio Sanguilí se lo compra a uno de los españoles que años después que estuvo aquí en el asalto, y Julio Sanguilí se lo pasó al hermano Manuel Sanguilí, que era un intelectual y que tenía en mente escribir un libro sobre la guerra a los 10 años y que nunca escribió, pero lo tenía Manuel Sanguilí. Y un día fueron a parar las 2 libreticas a Eusebio Leal, porque quien las tenía, que era un periodista que ya muy anciano, que fallece, la viuda de este periodista se lo entrega a Eusebio, a nadie mejor que él, y le dice: esta es la última voluntad de fulano, es que usted conserve estas libretas. Eusebio las mandó a trasladar, o sea, de la letra muy pequeñita de Céspedes, porque lo hizo, era pequeña, pero la hizo más pequeña todavía para aprovechar las hojas de la libreta. Se le hizo una versión taquimeca y se hizo una primera edición de ese libro que ya tiene como 3 o 4 ediciones. El Diario Perdido. Es importantísimo leer ese libro porque son las meditaciones de Céspedes aquí en San Lorenzo, una buena parte del libro. Él llegó aquí el 23 de enero por la noche y aquí estuvo los 34 días finales de su vida. ¿Qué pasó el 27 de febrero hace 151 años? Bueno, pasó lo siguiente, yo creo que es bueno que se sepa. Se levantó a las 7 de la mañana Carlos Manuel de Céspedes, escribió las últimas 3 páginas de su diario, y es increíble, a veces las cosas que suceden en la historia son increíbles. Todo parece indicar como si ese hombre tuviese la premonición de que iba a morir en breve. Porque ¿qué fue lo que escribió? ¿Qué fueron esas 3 últimas páginas del diario? El juicio de él sobre los 9 diputados que lo depusieron de su cargo. Era como el chance, la oportunidad que él tenía de decir:
estas personas tienen esta catadura moral. Por eso yo le puse al libro Los Silencios Quebrados de San Lorenzo, porque cuando este diario de Céspedes se hace público, es como la oportunidad que tiene el vencido, el derrotado en la pugna de poderes de la dirección Mambisa, de dar su opinión y que se conozca su opinión. O sea, se quiebran los silencios que había sobre Carlos Manuel de Céspedes. Al fin podemos escuchar su palabra. A las 10 de la mañana toma un refrigerio, que era lo que era la costumbre Mambisa, algo como una especie de entre desayuno y almuerzo, y juega ajedrez, su última partida con Pedro Maceo Chamorro, un farmacéutico que se le había otorgado la condición de médico, porque no había muchos médicos en las tropas mambisas, y juega, que además era compañero de Céspedes de Bayamo, o sea, se conocían de entonces, y echan una última partida de ajedrez. Acto seguido, sale Céspedes, esto es lo que se llamaba antes el predio de San Lorenzo, había 7 bohíos nada más, o sea, este era un lugar perdido en el mundo. Ustedes han visto el trabajo que han pasado para llegar aquí en transporte actual del siglo XXI. Imagínense en el siglo XIX llegar hasta aquí. Bueno, él se encamina a uno de los bohíos donde le enseñaba a dar clases de aprender a leer y escribir a 3 niños de aquí del predio, y estando en esa función, una niña que viene a buscar sal ve a los españoles y da la voz de alarma. Céspedes se levanta, sale corriendo con el revólver desenfundado y trata de llegar al río donde él se bañaba todos los días sobre las 2 de la tarde, un afluente del Contramaestre que bordea el predio. Pero se equivoca, coge otro rumbo. Estamos hablando de un hombre de 55 años que hoy es un hombre joven, en aquella época no era así. Un hombre que además ha perdido mucho la visión porque ha tenido que leer mucho a la luz de las velas de los bohíos, y se equivoca en la carrera y llega a un lugar donde ya no hay escapatoria, hay un farallón. Se vira, dispara, hace uso del revólver en 2 ocasiones, y uno de los militares españoles que estaba más próximo a él le pega el fusil en el pecho y le atraviesa el corazón, y él se cae por ese farallón. De ahí lo sacan los españoles. El cadáver, antes de elevarlo, le dan un machetazo en la cabeza, le dan con una culata que le fracturó aquí el parietal derecho. O sea, profanan el cadáver. Me imagino que habría mucho odio acumulado por parte de estos militares con el hombre que había sido en buena medida, en rigor, el causante de la guerra del 68. Esos fueron los acontecimientos que sucedieron ese día aquí en San Lorenzo. Lo encaramaron en un caballo que requisaron y lo mandaron hacia la costa, que era de donde habían venido estos militares, y lo mandaron hacia Santiago de Cuba. Le dieron candela a los 7 bohíos y se requisaron el bohío de Céspedes. Ahí es donde encuentran los cuadernillos que después se convirtieron en el diario perdido. Esa es la historia del 27 de febrero de 1874, que justamente en la mañana de hoy estamos cumpliendo 151 años de aquellos sucesos. Estaba solo. O sea, a Céspedes, la Cámara de Representantes y el gobierno de Salvador Cisneros Betancourt lo habían dejado solo. Como ya expliqué, le quitaron los asistentes, los guardaespaldas, los secretarios, y el hombre vino a parar aquí, porque este era un lugar que le habían dicho que era un lugar bastante recoleto, como ustedes ven, difícil de acceder, etc. Pero los españoles habían establecido como un mecanismo de ir a buscar coco en un cocal que está a la orilla del mar, se llama el Cocal de Sevilla, y desde ahí subieron hasta aquí. Obviamente hubo una delación. Yo, como historiador, no puedo permitirme estos lujos especulativos, pero obviamente hubo una delación. Porque ¿qué sentido tiene
que el mando español organiza una operación de pinza con tropas que vienen desde Contramaestre por tierra y estos que llegaron en 2 cañoneras y que subieron por el costado de la Sierra Maestra, para encontrarse aquí donde hay 7 bohíos, 3 o 4 lisiados, heridos de guerra, 5 o 6 mujeres y algunos niños. No tiene sentido. Era que había información en el mando español. Ahora, lo que no sabemos, hoy el historiador no sabe si esa información la habían capturado por delación de enemigos políticos de Céspedes dentro de la vanguardia cubana o por trabajo de inteligencia español. O sea, eso sí no lo sabemos. Pero de que enviaron aquí a esas 2 tropas, esas 2 columnas, a buscar a alguien de importancia, pensamos que sabían que era Céspedes, pues yo por lo menos como investigador no tengo la menor duda. Rafael, que ahí indudablemente el ejemplo de Céspedes continuaba a pesar de haber sido depuesto, porque para que los españoles hicieran ese tipo de operación en un lugar tan indicado solo para matar a Céspedes, da la idea de la altura que tenía Céspedes todavía como ejemplo a pesar de haber sido depuesto como presidente. Era un símbolo. Era el hombre que había detonado la guerra, era un hombre que tenía mucho prestigio, era un símbolo y siguió siendo un símbolo, porque yo pienso que el cespedista más grande, y hay varios en esta legión de cespedistas, yo pienso que el cespedista más grande que ha habido en Cuba fue José Martí. Y José Martí lo dice en el manifiesto de Montecristi, organiza la llamada guerra necesaria, la guerra de 95, pensando en Carlos Manuel de Céspedes y los próceres del 68. De manera que había una continuidad viva en el pensamiento martiano con relación a Céspedes. Hay una página del diario, y ya con esto termino, que a mí me llama mucho la atención, porque están organizando los negros libertos que habían aquí en la cercanía. Había varios pobladitos cerca, otros predios por aquí cerca, en los ranchitos, en Brazo Escondido, o sea, varios lugares por aquí cerca, y organizan baile por la tarde. Y la CRET, que era el prefecto del lugar, o sea, la autoridad mambisa civil del lugar, les dice que se vayan, que los blancos van a hacer un baile donde ellos pensaban hacer el baile. Y narra a Carlos Manuel que Brígida, él la describe como una negra etíope. Recordemos que en ese momento muchos de los esclavos y libertos que había en Cuba todavía tenían todas las facciones de la etnia africana de la cual procedían. Viene y se la acerca y le dice: mi presidente, mi amo, y le lanza la queja. Y Céspedes le interrumpe, él lo escribe en el diario, y le dice: mi hija, yo no soy ni tu presidente ni tu amo, yo soy tu hermano. Han pasado 5 años del 10 de octubre del 68. El 10 de octubre del 68 por la mañana, antes de declarar la independencia de Cuba, Céspedes era un terrateniente dueño de esclavos. En 5 años, ese hombre se convierte en un revolucionario, en un independentista, en un republicano, y le dice a una negra liberta: yo no soy ni tu presidente ni tu amo, yo soy tu hermano. O sea, por lo menos para mí, se ha trazado una parábola histórica en 5 años donde un hombre de la clase burguesa terrateniente se convierte en un hombre capaz de decirle eso a una negra liberta que se encuentra aquí, en uno de estos lugares donde estamos hoy. De manera que felicito la idea de hacer este encuentro. Es un encuentro con la patria porque estamos en uno de los lugares más sagrados de la historia de Cuba. Este es uno de los lugares más sagrados de la historia de Cuba, porque Carlos Manuel de Céspedes, si hubiese sido cogido prisionero, otra hubiese sido la historia. Pero él lo había dicho en varios lugares y hay testigos que lo dijeron, incluso escrito: a mí no me van a coger nunca prisionero. Este revólver tiene 5 tiros, 4 para los españoles y 1 para mí. De hecho,
Tantas veces dijo Carlos Manuel eso y lo repitió en tantos lugares que mucha gente pensó que se había suicidado al borde del barranco para que no lo cogieran preso los españoles. Hay 9 versiones sobre la muerte de Céspedes, aquel 27 de febrero. 9 versiones. La mayor parte de ellas de gente que estaba aquí, pero que no vieron el momento en que muere, en que cae Céspedes. O sea, estaban en el lugar. Uno era el hijo mayor de él, el primogénito, otro era Lacret, el prefecto, otro era uno que estaba escondido y que vio el tiroteo, pero nadie, ninguno de los cubanos que estaba aquí, vio el momento en que los españoles le disparan al pecho a Céspedes. Hubo que esperar a mediados del siglo XX en que un diplomático cubano radicado en Madrid buscó en archivos españoles y encontró el parte militar que escribió el jefe que estuvo aquí en la operación. Y el hombre dice que hubo que gritarle, él mismo le gritó varias veces, oye, párate, date prisionero. Y Céspedes no hizo caso y lo que hizo fue correr para salvarse, virarse y disparar. Disparó 2 veces. Después que disparó la segunda vez, el sargento que venía ya casi encima de él le disparó porque supongo que el sargento habrá dicho, bueno, o él o yo. Y le disparó y lo mató y cayó por el farallón. O sea que esa fue, esa última acción de Céspedes fue como la legitimación de su condición de revolucionario. Caer en combate como todos los miles de mambistas que habían caído en combate durante esos 5 años, siguiendo la proclama de él de alzarse en armas contra España. Bueno, pues Céspedes hizo eso mismo. Voy a caer como todos esos miles que han caído en estos 5 años de guerra. Y lo hizo. De manera que, repito, estamos en uno de los lugares más sagrados de la historia de nuestro país, de la patria cubana. Yo te pediría, y disculpa que abuse tanto de la confianza, pero la presencia tuya aquí para nosotros es muy importante con todo lo que queremos mostrar del legado de Céspedes y de la continuidad de Céspedes en la revolución, sobre todo porque en estos tiempos nosotros estamos convencidos de que hay que usar mucho los símbolos de esa historia. Estar en este lugar es también algo simbólico. Pero hay una anécdota que tú cuentas en el prólogo, Eusebio me la había contado también, que tiene que ver con cuando Fidel decide hacer la presa a Carlos Manuel de Céspedes, que en aquel momento fue la presa más grande de Cuba, no se había hecho la Sosa todavía, y le nombra con toda intención a la presa Carlos Manuel de Céspedes, porque ahí hay un simbolismo tremendo, y ahí está una conexión importante de la cual yo quisiera que te refirieras entre Céspedes y Fidel. Sí, con mucho gusto. Esa anécdota me la contó a mí personalmente Lester Rodríguez. Lester Rodríguez, para ustedes, fue uno de los dirigentes del 26 de julio, fue de los asaltantes al cuartel Moncada. Pero Lester, en esa ocasión, me hizo el cuento porque él iba en el jeep con Fidel. Y vinieron la gente de aquel plan que se llamó en su momento la voluntad hidráulica. Vinieron a hablarle a Fidel, tiraron arriba del capó del vehículo un mapa, de, bueno, los lugares que tenemos que son los más idóneos para hacer la presa son este y este. Y Fidel dijo, no, vamos a hacerlo aquí. Era el lugar, las aguas iban a tapar Bijagual de Jiguaní. ¿Qué cosa fue Bijagual de Jiguaní? Fue el lugar donde la Cámara de Representantes, con el apoyo de las fuerzas militares de Calixto García, depuso a Céspedes de la presidencia. Y Fidel dijo que las aguas cubran el lugar de la ignominia. Fue la frase que utilizó Fidel. Y Lester me hizo ese cuento que después yo se lo pasé a Eusebio, porque realmente es un cuento, es una anécdota que vale mucho por lo que dice usted. Cómo Fidel realmente tenía una alta ponderación por Céspedes y consideraba, como todo el mundo, que en el justo momento en que lo deponen de la presidencia, los cubanos se estaban colgando ellos mismos en una soga, porque a partir de ahí, como dijeron muchos jefes mambis y historiadores, a partir de ahí
la guerra empezó en un declive que terminó después con las insubordinaciones de Laguna de Varones. Hubo un grupo de una cofradía que se llamó la Hermandad del Silencio, que eran soldados afines a Céspedes, que fueron los que en definitiva produjeron la protesta de Lagunas de Varona, donde Salvador Cisneros Betancourt tuvo que renunciar a la presidencia. O sea que a partir de que quitan a Céspedes en Vijagual de Jiguaní y después los españoles lo matan aquí, la historia de la guerra a los 10 años empezó un descenso que terminó con ese final de... Una guerra larga que no terminó con una victoria. Exacto. Como dijo Martí, no nos quitaron la espada, la dejamos caer. Yo le agradezco en nombre de todos los que estamos aquí la tremenda oportunidad de acercarnos a Fidel también, con lo que nos proponía el secretario y a la historia. Estamos muy emocionados con usted, Céspedes, y estas montañas que es difícil no estremecerse. Aquí hay secretarios, el resto también de los que nos acompañan, jóvenes de Santiago de Cuba y jóvenes también de Granma, que es la tierra también de Céspedes. Aquí se une una representación importante del oriente cubano. Estamos desde ayer en la tarde que llegamos a este lugar, acampamos en lo que está siendo el tercer encuentro de este tipo en 2 meses que va del año. Yo creo que es importante que resaltemos los tiempos porque tiene también mucho simbolismo y también son mensajes que nosotros recibimos y agradecemos. Llegamos anoche, estuvimos jugando parchís, jugando dominó, hablamos, fue muy bueno. Y yo creo que si hay que resaltar algo también de ayer fue cuando fuimos a emprender la fogata, cómo empezó a nacer a partir de una niña del poblado que decidió participar con nosotros. Estaban también la familia participando y cantó la canción a Martí. Y ahí empezamos, la cantamos a Sosa también, porque estamos en Santiago, había que cantarle a Sosa. Y por supuesto, terminamos con una conga, porque también sería una incoherencia, ¿no? Entonces, a eso llegamos a este espacio, que la propuesta que estamos haciendo en el debate es también 2 líneas que creemos importantes que puedan guiar de alguna manera. Una, que usted colocaba, secretario, el lunes en Baile, que por supuesto no es menor, ¿no? Lo digo con mucho respeto. No solamente es el contacto con la historia, es también que estamos uniendo a la realidad. Hoy nos estamos encontrando con los pobladores de los lugares donde está la historia, que la están cuidando. Este monumento es un monumento muy simbólico, pero en ese pueblo hay más monumentos a Céspedes, porque hay una escuela multigrado que tiene 5 pioneros, con su computadora, con todo su equipamiento. Hay un consultorio con un médico y un enfermero jóvenes. Esos son también 2 símbolos importantes a Céspedes y a la historia. Y en otra línea, que yo no voy a decir lo que quizás me había preparado porque sería estropear lo que Rafael nos había dicho, es Céspedes. Céspedes como nos guía con su ejemplo de unidad, con su ejemplo de padre de la patria y sobre todo, yo creo que por los jóvenes que hoy estamos aquí, por su ejemplo de coherencia. No solamente de decir y pensar, sino de convertir en hechos concretos la voluntad de una nueva nación. O sea, esa es la invitación a realizar este debate y bueno, tienen ustedes la palabra. Entonces, Israel, ¿estabas ahí? Es un honor de verdad para mí, para todos mis compañeros estar hoy aquí. Es la 3ª vez que yo estoy en San Lorenzo. Bueno, estamos en un lugar que oxigena, presidente. Mi propuesta, presidente, y usted más o menos ahora la acaba de decir, pudiéramos modificar, yo sé que se ha modificado el plan de actos del país. Yo creo que este es el mejor acto hoy de homenaje a Céspedes. Si esto lo hiciéramos en las provincias, como usted ha dicho, en los lugares, yo creo que vamos a acampar más, vamos a ser más naturales, nos vamos a parecer más a los tiempos y sería una propuesta concreta. Bueno, yo soy jurista, soy licenciado en Derecho y no puedo traicionar la profesión que él y Fidel estudiaron. Entonces, concreto, presidente, el cronograma legislativo. Usted es un apasionado de él, sabemos que usted dirige la Comisión Central de Capacidad Legislativa y ahí proponerle, primero, darle más participación a la Universidad de Oriente, por la calidad del claustro de los estudiantes, de los profesores universitarios que están allí. Y lo segundo, presidente, avanzar en los tiempos. Porque a veces aprobamos las leyes, nos pasamos hasta 2 años para publicar, y entonces cuando las publicamos ponemos 180 días para entrar en vigor. Imagínense, si la legislatura tiene 5 años y medio, estamos hablando que aquí se fueron 2 años, 6 meses, y no terminamos. Y entonces ese impulso que usted le ha puesto, y ese concepto de usted, que es el que más lo repite, quitarle pedazos a los problemas, entonces no los resuelve. Y eso sí lo podemos avanzar. Eso no depende de los americanos, eso no depende del gobierno imperialista, depende de nuestro
Entonces hay que bajar los tiempos, yo creo que podemos avanzar porque hemos revolucionado el derecho en Cuba, la formación que yo di, ni siquiera, yo siempre le digo a los estudiantes que hay que estudiar diferente porque es totalmente nuevo el país que conocemos desde la nueva Constitución. Y ese es un éxito indudable de estos periodos. Mire, yo soy un apasionado, la secretaria Beatriz lo sabe, yo siempre esperé esta oportunidad. Tenemos que rescatar las ceremonias de homenaje a la bandera cubana. En varios países del mundo, en el Palacio Central, es decir, en este caso nuestro Palacio de la Revolución, nosotros en Cuba tenemos la dicha de tener Plaza de la Revolución, se hacen ceremonias solemnes. Yo creo que en Cuba, en la Plaza de la Revolución, en Bayamo y en el cementerio Santa Ifigenia, se hacen las ceremonias a la bandera más hermosas todos los días. Cuba, que solamente 5 provincias no tienen Plaza de la Revolución, yo creo que hay que instaurarlo. Nuestros amigos de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, pero con la participación de la Unión de Jóvenes Comunistas, tiene que poner esta tradición. Pudiéramos asignar, muchas ideas pueden surgir. Escuelas preuniversitarios, universidades para atender por meses, hacer un plan, pero ceremonias que realcen ese valor por los símbolos, porque no solamente son los héroes, los mártires, los espacios, sino esos que aprobamos en una ley de símbolos nacional que precisamente fue la primera posterior a la nueva Constitución dentro del cronograma legislativo. Entonces, hacerlo en Palacio, hacerlo en las plazas de la Revolución, hay elegías hermosas a Maceo, a Martí, del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque. Lázaro Espósito decía que mañana precisamente cumpleaños, que todos los días había que trabajar en lo grande, lo pequeño y lo chiquito. Bueno, usted tiene ese concepto y aquí hay jóvenes que hacen eso todos los días. Por lo tanto, presidente, esos jóvenes los vamos a acompañar. A usted, al partido y a la revolución socialista. Sí, claro, porque uno se ve esos ejemplos. Cuando uno lo ve a usted, por ejemplo, lo que hizo el lunes, estuvo en Baile, Santiago completo, y al otro día por la mañana presidió el Consejo de Ministros, recibió embajadores, presidió 2 balances, salió para provincia ayer, caminó Guantánamo, Niceto, Guamá, hoy aquí con nosotros, es impresionante, y usted va a cumplir 65 años y sigue siendo joven. Entonces, evidentemente, pues, siempre eso llega. Cuente con los santiagueros, cuente conmigo y vamos a echar para adelante la revolución. Gracias, Israel. Bueno, seguimos entonces. Bien, buenos días ante todo. Mi nombre es José Salvador Ramos Torres, soy el secretario del Comité OJC del IPBC de Granma, una institución formadora de científicos y los futuros científicos de la región oriental y del país. Decirle que en estos encuentros casi siempre los jóvenes agradecemos la oportunidad de estar. Yo, mi perspectiva es la siguiente. Voy a hablar desde mi posición de profesor, de mi profesión de maestro joven. Hoy nuestra institución docente está enclavada en una comunidad a las afueras de la ciudad de Bayamo, pero hemos logrado llevar la historia no a la escuela, sino sacar a los estudiantes y llevarlos a los lugares históricos. Esto que estamos haciendo hoy da para mí una oportunidad de cuando yo llegue mañana al IPBC, decirle a mis estudiantes, que claro, voy a tener un contacto con ellos, cómo fue y qué ha sido la experiencia. Pero llevarlos a los lugares históricos que tiene Granma ha permitido que potencie la formación vocacional y profesional y la preparación para el ingreso. Hoy en día, la preparación para el ingreso a la educación superior tiene que ser un poco más en estos momentos. Llevarlos a los lugares históricos. No dar una clase que sea una clase, como decíamos nosotros, la clase básica dentro del aula, el profesor hablando con los estudiantes, sino esto, un diálogo, que los estudiantes toquen la patria, que los estudiantes toquen el lugar de la patria. Y realmente los jóvenes nos sentimos orgullosos porque no es lo mismo ver la historia desde un libro de texto a cuando usted la toca en el lugar. No es lo mismo tocar la historia en el lugar de los hechos. No es lo mismo cuando usted va a la casa natal de Céspedes, que la tenemos en la ciudad de Bayamo, escuchar cómo los historiadores te presentan al Céspedes que quizás muchos cubanos no conocen. Y eso es lo fundamental. Decirle que para nosotros más que un orgullo es una misión continuar con el legado de Céspedes, continuar con el legado de la revolución. Vamos a seguir para adelante. Muchas gracias. Motivado por lo que tú estás explicando. A ver, uno tiene una fe tremenda. Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, esta era una deuda que yo tenía conmigo mismo, que era visitar este lugar. Este es uno de los lugares históricos tan importantes del país que yo no había podido estar. Y hoy yo estoy convencido, a ustedes les pasará lo mismo, que cuando salgamos de aquí sabemos más de Céspedes. Sabemos más de la vigencia del pensamiento de Céspedes.
sabemos más del legado de Céspedes, que fue una de las cosas a las que yo convoqué cuando estuvimos en el encuentro en Baire, que no es solo venir por visitar el lugar, sino también que veamos el simbolismo, la importancia del hecho histórico que estamos conmemorando, que estamos viviendo su propio escenario, pero que le encontremos la vigencia, porque en la historia de Cuba están las respuestas a los problemas que nosotros enfrentamos en cada momento. Y ahora lo importante es eso, sí, lo que tú has hecho con tus estudiantes en los lugares históricos de Granma, también venir aquí, que se motiven, porque cosas como esta, encuentros como este, nunca se olvidan. Nunca se olvidan. Y hay una magia cuando uno viene a estos lugares donde la historia late, la fibra revolucionaria, el sentimiento ese patriótico se renueva, se fortalece. Eso hay que vivirlo para entenderlo. Bueno, muchas gracias a los profes. Seguimos entonces. Vamos a... Había una muchacha. Sí, presidente de la FEU, ¿no? La UO. Buenos días a todos, mi nombre es Yamailis Almenares González y soy la presidenta de la FEU de la Mambisa Universidad de Oriente, además estudiante de cuarto año de periodismo. Primero que todo, hacer extensiva que para mí es muy grato estar aquí. Es la primera vez que vengo aquí y es esta la manera de sentirme más conectada con la historia. Hace unos días el Facebook me recordaba una de las clases de historia de Cuba cuando yo estaba en tercer año y es que fue diferente, porque mi profesora nos llevó a un museo y ahí nos impartió la conferencia. Y esa manera de conectar diferente con la historia es lo que necesitamos los jóvenes para enamorarnos de la historia y es conocer de dónde venimos precisamente para poder construir este proceso revolucionario cubano. Ahora mismo la Federación Estudiantil Universitaria, yo me atrevo a decir que se encuentra en uno de los momentos más importantes del 2025. En próximos días estaremos realizando en las universidades cubanas el proceso post-10º Congreso de la FEU y este es un momento de retroalimentación, ese espacio que tenemos nosotros para responder esos acuerdos emanados del 10º Congreso realizado hace 2 años y es el momento, desde los diferentes momentos que va a tener ese espacio, sea comisiones permanentes de trabajo, la propia plenaria central y las diferentes actividades colaterales que estaremos haciendo, intervenciones comunitarias y demás que tenemos nosotros los jóvenes para proyectar el trabajo de la organización en los años venideros y además para proyectarnos para aportar a la difícil situación que está presentando nuestro país, que es además esta situación económica y social la que ha llevado a los jóvenes universitarios a ocuparse no solamente de la vida académica, sino a ocuparse por empezar a trabajar, por empezar a vincularse a la vida laboral. Y aquí yo quería decir algo. Debemos de preguntarnos hasta qué punto aporta, o sea, debemos dejar de ver el empleo solamente como vía de ingresos económicos, sino pensar hasta qué punto ese empleo me favorece a mí, a mi formación. Aquí yo creo que debemos de realizar quizás un diagnóstico, un estudio, primero para conocer cuántos estudiantes de nuestras universidades trabajan y a cuál sector están vinculados. En las universidades cubanas hay ejemplos de buenas prácticas, por ejemplo, las carreras de licenciatura en periodismo y la carrera de licenciatura en derecho. Desde que entramos a la carrera nos dan la posibilidad de vincularnos a las entidades, pero esta práctica está organizada desde la academia y creo que es eso lo que hay que generalizar, que sea la academia la que involucre a los estudiantes a las entidades laborales y las prácticas laborales fue, por ejemplo, como yo empecé a trabajar, podemos utilizar las prácticas laborales como la vía de captación de los estudiantes a esas entidades, por supuesto, que se involucran con la profesión. Otra idea puede ser potenciar que desde la academia se creen proyectos de desarrollo local, pero que estén liderados por jóvenes universitarios. Esto, por supuesto, va a potenciar el movimiento científico estudiantil en las universidades cubanas y va a resolver problemas sociales, además de aportar a la economía. Igualmente, podemos potenciar el movimiento de alumnos ayudantes. A través de los departamentos de las diferentes carreras, los estudiantes, alumnos ayudantes, pueden categorizarse como asistente técnico de la docencia. Aquí nos estaríamos preparando como futuros profesores y además estaríamos recibiendo remuneración económica. A ver, actualmente existe un número que no es despreciable de estudiantes universitarios que se vinculan al sector no estatal. En este sentido, yo pienso que podríamos pensar en acciones que minimicen las explotaciones que existen en esos centros no estatales. Hay jóvenes universitarios que trabajan hasta 10 horas en los bares de pie. Existe la discriminación porque además las muchachas para trabajar en uno de esos lugares necesitan, o sea, es como una especie de casting porque tienen que ser bonitas o no sé qué. Bueno, en ese sentido, yo creo que nosotros podríamos desarrollar algunas acciones que lo minimicen. Igual, desde las academias, las prácticas laborales pueden realizarse en esas entidades, pero siempre bajo la supervisión de la academia. Y bueno, ya para terminar, reafirmar a
a la dirección del país que siempre sobre los hombros de la juventud pueden depositar esas grandes tareas, que no puede ser diferente, que nosotros vamos a ser siempre esos continuadores del proceso revolucionario cubano. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso que tú explicabas del empleo de los jóvenes es un tema que estamos discutiendo en estos momentos. Comenzamos un debate el mes pasado y estamos le dimos la orientación al gobierno que hiciera un grupo de propuestas para ver cómo canalizamos ese empleo a través fundamentalmente de entidades estatales, lo podemos organizar. Y por otra parte, dentro del adecuado ordenamiento de las relaciones que tienen que existir entre el sector estatal y el sector no estatal que hemos reconocido como parte de nuestro modelo económico de desarrollo social, nos estamos planteando que las leyes y las políticas del país son para todos los sectores. No puede haber jornada de más de 8 horas en el sector no estatal. No puede haber discriminación de la mujer ni elementos sexistas o de otro tipo para dar una plaza. Hay que respetar los elementos del Código de la Familia, entre ellos el derecho a las mujeres a la maternidad, aunque sea en el sector no estatal. Eso es un tema de discusión que forma parte de los debates actuales. Muchas gracias también. Seguimos entonces, vamos con el joven jurista, ¿no? Y luego la pediatra de contramaestre, ¿no? Bien, buenos días, reiterados, ¿no? Mi nombre es Adriano Mustelier Giro, soy del municipio Songolamaya y quisiera comenzar mi intervención, ¿no? Realizando una reflexión partiendo de lo que decía ahorita el profe que brillantemente exponía sobre la vida de Céspedes. Él decía que una de las causas de su ceguera había sido el mucho estudiar, el mucho leer, ¿verdad? Verdaderamente eso es un requisito indispensable en todo el que quiera hacer revolución en cualquier lugar del mundo. O sea, la preparación, la lectura, lo podemos ver que es un factor que incide decisivamente en los procesos revolucionarios en cualquier lugar del mundo, y así ha sido también a lo largo de nuestra historia hasta la actualidad. ¿Y por qué me gusta, ¿no? Me gustaría iniciar reflexionando de esto? Primero porque como dirigente vinculado de la Juventud Comunista estoy siendo también parte, ¿no? de un proceso de formación, de preparación que incluye diferentes espacios. Por ejemplo, uno de ellos es que tengo que enfrentarme diariamente a un aula de estudiantes de primero y segundo año de la carrera de Derecho en la Universidad de Oriente. Fuera de La Habana, la única universidad que tiene una facultad que sea de Derecho. Y es un escenario que se torna en ocasiones complejo, más por las asignaturas que imparto, que son Teoría del Estado, Derecho Constitucional y Teoría del Derecho, que promueven el debate en la esfera política. Otro de los escenarios que también es muy complejo es el que a diario me tengo que enfrentar dentro del Tribunal Municipal Santiago, uno de los tribunales que más tramita en todo el país, que tiene también sus propias características, y en la materia que lo hago, que es la materia de Derecho Administrativo. A diario puedo ver muchas de las, digamos, imprecisiones de algunos de nuestros funcionarios públicos que se pueden transmitir hasta cierto punto en injusticias, porque un desacierto en la hora de uno tomar una decisión, un juez tomar una decisión, puede traducirse como una injusticia o una incoherencia con la legalidad en muchos de los casos. Y es algo que a diario se está viendo ahí. Y por sumarle a eso también está la labor, ¿no? que he podido desempeñar desde que me gradué en un círculo de interés. Es decir, son círculos de interés que se desarrollan en un palacio de pioneros. Es decir, son 3 tipos de escenarios muy diferentes, muy complejos todos. En el caso del círculo de interés, por ejemplo, tengo 2 estudiantes que sus padres están en el exterior. Ellos están aquí con sus abuelos y sus padres están en el exterior, y explicarle a esos adolescentes, porque son estudiantes de secundaria, lo que sería, ¿no? una educación ciudadana, formarlo en la importancia de la Constitución, explicarle cuáles son los órganos del Estado, verdaderamente es un reto para cualquiera. Tu historia de vida es interesantísima. Yo lo único, para ser honesto, ¿no? que te pido que valores, ir a un aula no es enfrentarse. Tal vez en un juicio te estás enfrentando, pero ir a un aula o a un círculo de interés no es enfrentarse. Es mucho más enaltecedor que enfrentarse. Ahí tú estás participando, ahí tú estás logrando vincular a los muchachos contigo. Lo que yo sí entiendo que estás en situaciones complejas.
porque en un aula o en un círculo está el componente de nuestro tejido social, están todas las contradicciones y hay que dar respuestas convincentes, hay dudas, pero tú no lo haces enfrentándolo, tú lo haces para argumentar. Gracias. Bueno. Ya estaba Bueno, yo soy la doctora Yanely Lisandra Martínez Mendoza, residente de segundo año de pediatría del municipio de Contramaestre. Hoy estoy aquí como líder del proyecto Con la Luz de tu Sonrisa, inscrito en el propio gobierno de Contramaestre, que va dirigido a un proyecto sociocultural que va dirigido a pacientes oncopediátricos. Este proyecto surge como un proyecto FEU, siendo yo estudiante de medicina. Luego, al graduarme, continúo. Y la esencia de este proyecto es llevar a nuestros niños, son 4 pacientes que tenemos actualmente, sí, en contacto con la historia, tratar de sacarlo de ese medio hospitalario en que fueron sometidos cuando fueron diagnosticados con esta terrible enfermedad. Y podría compartir con ustedes muchas experiencias. La más reciente, estuvimos en la finca El Alcázar, allá en Contramaestre, donde nuestros niños estuvieron en contacto con la naturaleza, sintieron felices a ver los diferentes tipos de animales que habían allí, avestruces, cebras, los búfalos, y ver cómo nos estremece el corazón, ver que estos niños, a pesar de sus discapacidades, tenemos un niño que fue diagnosticado con retinoblastoma bilateral, sí que fue operado, sí, de ciego, y es capaz de tocar la guitarra, cantar, sí, fortalecer otros sentidos, a pesar de no ver. Y como propuesta sería multiplicar estos tipos de proyectos a lo largo de todo el país, ya que en todo el país existen niños diagnosticados con esta terrible enfermedad y que cuando llegan a las comunidades, sí, hay que darle seguimiento para que no se sientan tímidos ni aislados de su medio. Muchas gracias. Bueno, nosotros ante todo queremos agradecerles a ustedes que nos hayan dado la oportunidad de este encuentro. Que ustedes muchas veces agradecen, ¿no? Que si están ustedes, no, lo que pues nosotros podemos estar, pero si no está la otra parte, no, para formar el todo no se logra el encuentro. Y además de conmemorar, además de honrar, que es respetar también nuestra historia y es aprender de nuestra historia, sobre todo lo que decía ella, que lo dijeron varios de ustedes, multiplicar esto. Que sintamos la necesidad en todos los lugares, los colectivos juveniles sientan la necesidad de acercarse a la historia a través de experiencias como esta, o yo sé que esto se va a multiplicar de una manera tal también en ideas, y hay otros que seguirán proponiendo otras maneras de hacerlo, y yo creo que va a ser más contemporáneo, vamos a estar más cerca de los códigos de comunicación que hoy hay con los jóvenes. Hoy estamos en un lugar realmente histórico, como explicaba Rafael, sagrado de la patria, con un simbolismo tremendo, y donde late la historia con una energía tremenda. Y estamos honrando a quien cayó defendiendo la libertad con sus últimas balas. Y Céspedes ese día salió a combatir. Y creo que fue Fidel quien lo dijo, con otras palabras, ¿no? No fue una derrota de la caída de Céspedes en combate aquí en San Lorenzo. Fue un acto de coherencia con lo que él había predicado durante toda su vida. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales, y Rafael lo explicaba, léanse el libro de Rafael, léanse el libro. Es la manera en que Céspedes, como presidente de puesto, vino aquí. Vino con la sencillez, con la modestia, con el dolor por lo que había pasado, pero con un sentimiento patriótico. Aquí se hizo un vecino más, compartió, se ganó el respeto, eso le decían el viejo presidente, ¿no? O el presidente viejo, pero con respeto. Fue familia de los que vivieron aquí. Cuando llegó el momento de tomar decisiones, como la de dar la vida para no ser capturado, también lo acometió con una tremenda interés. Ahora, el hombre al que estamos honrando hoy y que tiene tanta significación en nuestra historia, qué cosas nos ha legado, qué cosas están presentes hoy en lo que hacemos, en lo que tenemos que enfrentar, en lo que tenemos que defender. Bueno, cuando fue el primero que se levantó en armas contra el colonialismo
español, Céspedes marcó la raíz, la esencia de nuestra rebeldía. O sea, ese sentimiento de rebeldía que hemos tenido en nuestro pueblo, en todas nuestras luchas, nació también con el levantamiento de la de Majagua. Céspedes nos enseñó que sin independencia no había dignidad posible. Ese es otro legado de Céspedes. Céspedes nos planteó que la libertad no se pide, se toma con valor. Y es otra de las esencias del pensamiento patriótico cubano. Céspedes entendió, fue de los primeros en entender que Cuba tenía que ser totalmente independiente, ni colonia ni neocolonia. Y ahí está un sentimiento importante del concepto de independencia, del concepto de soberanía. Céspedes no dejó de pensar en Cuba, de pensar en la independencia de Cuba, de luchar por la independencia de Cuba, incluso ya desde una posición de presidente de la República en armas, de puesto por la falta de unidad, por la incomprensión, tal vez por los egos. Y ahí también está otro legado para nuestra historia, lo importante de mantener la unidad que forjó Fidel, la unidad que ha defendido Raúl. Y ahí fue también en una de sus expresiones planteó que los pueblos que olvidan su historia desaparecen. Por eso nosotros estamos aquí hoy. Aquí no hay olvido. Estamos en San Lorenzo para que no se olvide a Céspedes, para que no se olvide que fue el primer presidente de la República en armas, para que no olvidemos por qué es el padre de la patria o por qué le llamamos el padre de la patria. Y aquí yo creo que hemos estado uniendo presente con pasado y sobre todo para estar muy conscientes de cómo tenemos que defender el futuro del país. No se puede hablar de Céspedes aunque estemos en San Lorenzo conmemorando su caída sin hablar de la fecha que lo inmortalizó ante Cuba, que es el levantamiento, el alzamiento del 10 de octubre de 1868 en la de Majagua. Una fecha trascendental en la historia. Y la trascendencia de esa fecha, yo creo que tenemos que buscarla también en el importante discurso de Fidel en el centenario del inicio de las luchas de independencia, donde hace un análisis exhaustivo de la continuidad de la revolución, que ha existido una sola revolución desde Céspedes hasta nuestro día. Porque cuando Céspedes junto a sus seguidores se levantó el 10 de octubre en la de Majagua, desde ese momento el destino ha sido luchar por nuestra independencia, por nuestra autodeterminación, por nuestra soberanía. Y entonces está el otro hecho al que me referí. Un levantamiento por la independencia, pero con la abolición de la esclavitud, con esa evolución que explicaba Rafael. Un hacendado criollo que tenía esclavos. Y ahí entonces también estaba fundando la ética de la revolución, la ética de la igualdad, la ética de la justicia social, la ética de la verdad y la ética del bien colectivo por encima del bien personal. Y si traemos todos estos sentimientos a colación, entonces tenemos que ver cuál es la manera en que nosotros honramos todos los días a Carlos Manuel de Céspedes. Como todos somos un Céspedes todos los días, y que la república que formamos, la república socialista, la sociedad que queremos perfeccionar, tenga presente a Céspedes no solo en retratos, no solo en alusiones, sino también por la manera en que actuemos, como lo hizo Céspedes. Céspedes fue uno de los que nos demostró que la rebeldía era un deber cuando la injusticia gobernaba. Y fue consecuente en su vida con todo esto. Y hablando de Céspedes, entonces, y por eso hice con toda intención la pregunta o la exhortación a que Rafael hablara de esto, está la continuidad de Céspedes en Fidel. La conexión de Céspedes con Fidel. Y también hay una perspectiva en esa conexión que yo quisiera destacar porque forma parte también de lo que hoy tenemos que asumir, que es la cultura como trinchera. Fidel y Céspedes fueron políticos, fueron líderes,
fueron líderes de revoluciones, encabezaron revoluciones, pero eran personas cultas. Por lo tanto, para ellos la cultura también se convirtió en una trinchera y aportaron desde la cultura. Céspedes fue poeta. Céspedes compuso con Fornari La Bayamesa. Fidel tenía un profundo conocimiento de la cultura nacional, de la historia nacional. Y es que hoy nosotros estamos en un combate que es cultural también. Cultural en el sentido más amplio. La colonización cultural que nos quieren imponer como parte del pensamiento hegemónico del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, desde la cultura, también nosotros tenemos que enfrentar esta batalla en la que tenemos que librar por salvaguardar la revolución, por seguir defendiendo la construcción socialista en el país. Entonces eso es parte de lo que tiene que alimentar esa convicción que nosotros tenemos de que somos continuidad. Somos continuidad de Céspedes, somos continuidad de todo el proceso revolucionario desde Céspedes hasta nuestros días, por supuesto, teniendo siempre muy presente a Fidel, a Martí, a Raúl, al Che y a todos los Almeida, en un lugar como este, y a todos los próceres, a todos nuestros héroes, y en primer lugar a nuestro pueblo, que es heroico, que es un pueblo rebelde y heroico, y que merece, como dijo Fidel una vez, pues el mayor de los monumentos. Así vamos a seguir teniendo patria, así vamos a seguir teniendo revolución, así vamos a seguir construyendo el socialismo, independientemente de quién sea el emperador del imperio, independientemente de que sigan apretando las tuercas del bloqueo, porque nosotros somos convencidos de los legados de esa historia que hoy aquí estamos viendo. Muchas gracias a ti, Rafael, y muchas gracias a todos ustedes. ¡Viva Céspedes! ¡Viva! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Gloria a los héroes y mártires de la patria! ¡Gloria!